Recién está un documental de cómo grabaron el video de We Are the World, ¿no? Con Michael Jackson y todos los famosos en los 80. Y lo que más me gustó del documental fue que pusieron el letrerito de deja tu ego aquí afuera. Entonces creo que eso me gustaría cambiar en todas las compañías. Siempre hay egos, ¿no? Y sea chica, sea grande, ¿no? Entorpecen la toma de decisiones, entorpecen hacer los proyectos, ¿no? People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Rubén Cordero. Rubén es actual encargado de Finance de Digital Payments de Amazon para mercados emergentes y antes de eso fue el Head of Finance del unicornio Ualá para México. Cuenta con un máster de Economía por la Universidad de Pekín en China, un máster en Business and Technology por Collective Academy y es economista por la UNAM. Platicamos con Rubén de los retos de talento que existen al coordinar y liderar procesos de adquisiciones de empresas, de cómo temas de egos y juegos de política interna pueden entorpecer el trabajo de toda la compañía y de la importancia de una buena colaboración entre áreas de people y finanzas. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. ¿Qué onda Raquel? ¿Qué onda Rubén? ¿Cómo están? Bienvenido Rub. Hola Raquel, Mau. Qué gusto y qué privilegio que me hayan invitado acá. El privilegio de tenerte por acá es nuestro, Rubén. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenísimo. Oye Rubén, traemos ahí unos temas que queremos platicar contigo y sobre todo que nos compartas tu experiencia. Pero antes de irnos a cualquier tema, nos gusta preguntar antes que todo por qué es importante hablar de cultura organizacional y de traer estos temas a la mesa en cualquier foro, en cualquier área, en cualquier situación. Sí. Mira, yo pienso que muchas veces, ¿no? Desde distintas canchas, uno va viendo riesgos, ¿no? El riesgo regulatorio, el riesgo financiero, el del capital, el del lado de marketing, el riesgo del awareness de los clientes, ¿no? Del brand, bla, bla. Y creo que todos compartimos un mismo riesgo, ¿no? Y cae mucho en la parte de people, ¿no? O sea, y también el equipo de people a veces no sabe, ¿no? Que tiene el riesgo más importante, ¿no? Porque es la gestión del equipo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, eso es como de las cosas más importantes, ¿no? El manejar ese riesgo y es el cómo manejas ese riesgo, ¿no? El cómo lidias con un equipo, el cómo motivas a un equipo, cómo haces que funcione, qué metodología más puede ser ad hoc para ciertas situaciones, es lo que yo vería como esa parte de cultura organizacional, ¿no? Sí, un poco al final pues somos personas, ¿no? Entonces, pues depende cómo nos despertamos, cuáles son nuestros objetivos de carrera, hay un sinfín de cosas, ¿no? Que al final damos por sentado que las personas pues en automático vamos a trabajar como las computadoras y pues no necesariamente es el caso, ¿no? Uh-huh. Sí. Y creo que algo también bien interesante, aquí los dos son financieros, ¿no? Y estamos dos contra uno en esta sesión. Normalmente, Rubén, hay más gente de recursos humanos y de people y está Mau de finanzas, ¿no? Entonces hay unas dinámicas bien interesantes. Hoy son dos contra mí, pero creo que algo que de repente cuesta mucho trabajo es alinear objetivos, intereses, filosofías del área de talento y del área de finanzas, ¿no? Porque de alguna manera como que se tiende a pensar que finanzas ve todo y a todos como un número y pues al final el Excel lo puede todo, ¿no? En cualquier tipo de estrategia, proyección, el Excel lo puede todo, pero cuando hablamos de gente, yo creo que todos los modelos se pueden romper si no tienes a las personas correctas y a la cultura correcta, ¿no? Entonces, no sé, Rubén, me gustaría ahí preguntarte, pues, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Y también un poquito el
en tu carrera de más de 10 años en áreas de finanzas, pues ¿cómo has encontrado esta relación con equipos de talento para asegurar que los objetivos de negocio se dan, pero también cuidando siempre el tema de la cultura? Sí, sí, digo, son preguntas complicadas, ¿no? Pero, o sea, sí, creo que en el momento, ¿no? En el que uno se da cuenta que tu trabajo, obviamente, desde el lado de finanzas, tienes que ser bueno en la parte técnica, ¿no? Y es lo que se espera, pero ya de entrada, ¿no? Pero en el momento en el que te das cuenta que necesitas muchas otras habilidades, ¿no? Para poder gestionar un equipo, ¿no? Y que de repente una muy buena parte de tu tiempo, ¿no? Liderando un área de finanzas, la estás destinando a hacer que el equipo funcione, ¿no? A permear una forma de trabajo, una cultura, ¿no? Ciertas metodologías. Ahí es donde puede uno encontrarse con ciertos límites, ¿no? Donde no sé cómo compaginar, ¿no? Los intereses de estas áreas, cómo hacer que mis áreas funcionen de manera coordinada, ¿no? Que se hablen, que se comuniquen. Y bueno, ahí es bien importante cuando tu área de people está alineada, ¿no? Y te puede ayudar a decirte, mira, ¿no? Creo que para solucionar este problema de comunicación, ¿no? Que generalmente es cuando la primera vez que tocas base con el área de people es porque tuvo un problema, ¿no? Entonces vas y hablas con ellos y, oye, está pasando esto, y empiezas a solucionar cosas de comunicación. Te vas dando cuenta que hay cosas en la dinámica, ¿no? Que pues, no están funcionando y ya tienes que traer a la mesa pues otro tipo de estrategias, ¿no? Para que funcione, ¿no? Entonces, sí creo que pareciera, ¿no? Que el área de finanzas es hacer números, hacer presupuestos, proyecciones, ¿no? Pero realmente, como cualquier otra área, es gestionar un equipo, ¿no? Y si puedes tener un equipo técnico buenísimo, ¿no? Ahora sí, como comentas, ¿no? Pueden hacer los mejores Exceles, ¿no? Pero si no se hablan, ¿no? Si no saben trabajar coordinadamente o en equipo, si no saben lidiar con distintos stakeholders, ¿no? O con cosas básicas como cómo setear prioridades, ¿no? Etcétera. Ahí es donde se vuelve bien complejo, ¿no? Entonces, sí, eh, o sea, lo he notado como en mis últimas experiencias, ¿no? Cuando llegan momentos, ¿no? Como muy coyunturales, donde suceden muchas cosas al mismo tiempo, el presupuesto, porque estás en una ronda, pero a la vez estás con la operación, y ahí es donde necesitas, ¿no? Haber tenido como ciertas bases, ¿no? Para que el equipo funcione, ¿no? A ver, ¿no? Tenemos que priorizar, ¿no? La operación está por arriba, ¿no? Después viene quizá un pedido de un inversor, ¿no? Porque son los que nos dan dinero, entonces no les puedo decir que no, ¿no? Y después el presupuesto, pues sí, mucha gente estará haciendo el push, ¿no? Y eso viene después, ¿no? Y eso tienes que comunicarlo, tienes que saber manejar con los distintos stakeholders, ¿no? El por qué estás priorizando de esa manera. Entonces, esas son, creo que, habilidades muy soft, ¿no? Que desafortunadamente no son muy comunes en las áreas de finanzas, ¿no? Y bueno, ¿no? Creo que hay cuando los equipos de people u otros, ¿no? Te ayudan a que, o sea, que puedas hacer este tipo de estrategias, ¿no? Es cuando la compañía le va mucho mejor, ¿no? Al proyecto le va mucho mejor a uno que donde no te acompaña, ¿no? De acuerdísimo. Y mencionas algo bien interesante, dices como, pues que esas habilidades soft o esa óptica un poquito más de izquierda, no siempre en las áreas de finanzas o las personas de finanzas las tienen tan desarrolladas. Y creo que de la misma manera, también de repente las áreas de people no tienen desarrollado tanto esta parte detrás, o sea, de trasladar todo a números, a costos, a retorno. Y ahí es donde, pues muchas veces puede llegar a parecer que cada quien está hablando en su idioma. Cuando la realidad, Rubén, es que la mayor parte del tiempo que people pasa, ¿no? Seguramente es con un área de finanzas y viceversa, ¿no? No sé, creo que tú me puedes decir más, pero en muchísimas empresas el gasto más grande o el costo más grande, 60%, 70%, pues es cuestión de talento, todo lo relacionado a gente, beneficios, desarrollo. Entonces creo que a lo mejor encontrar un lenguaje a la mitad
en donde unos nos pongamos más en la cancha de los otros, pues también podría ayudar a mejorar la estrategia y la ejecución y alinear los objetivos, que de nuevo, pues muchas veces no están 100% alineados, ¿no? Cada quien trae no su agenda, pero sí sus preocupaciones. Sí, también hay cosas como de comunicación, ¿no? Donde el financiero dice, oye, ¿no? Yo necesito que me calcules, ¿no? ¿Cuál es el retorno, ¿no? De estas contrataciones, ¿no? O este proyecto, o por qué estos sueldos y por qué no aquellos, esperando que el equipo de People tenga que hablar el mismo lenguaje financiero, ¿no? Y luego tampoco hay la sensibilidad de decirle, a ver, ¿no? Nosotros queremos esta métrica por esta y esta razón, ¿no? Y construirla en conjunto para ya después dejársela, ¿no? Ya para hacer que quede la accountability del lado de People. Y no siempre hay esa conversación, ¿no? Creo que es un sesgo de ambos lados, ¿no? Pero al menos de finanzas yo lo he notado mucho, me ha tocado vivir con él, de quiero esta métrica, soy inflexible, ¿no? Nada más te dejo un deadline. ¿Y qué suceden? Conflictos, ¿no? Porque pues tiene uno que dedicar mucho tiempo a hacer seguimiento, y del lado de People pues, tienen que dedicar mucho tiempo a construir la métrica que a un financiero se le ocurrió, ¿no? Entonces, creo que eso sucede mucho, ¿no? Y es parte del por qué hay ese estigma para el área de finanzas, ¿no? Porque no suele haber esa comunicación, ¿no? Oye, Rubén, y digo, un poco me da pie para preguntarte, sobre todo saber cómo piensas, ¿no? Me ha tocado trabajar contigo y un poco conozco tu forma de llevar a los equipos, tu forma de justo platicar con diferentes áreas. Y entrando en materia de lo que queremos platicar, ¿no? Hace ratito platicábamos fuera del aire. Puede ser una empresa gigante que tiene muchísimos frameworks y muchísimas metodologías para afrontar cualquier tipo de situación. Y puede ser una empresa pequeña que no tiene nada, ¿no? Pues se está construyendo sobre la marcha y pues ni siquiera hay guidelines, y depende de las personas decidir qué hacer, qué decisiones tomar, cómo tomarlas, y a veces aunque haya guidelines, pues ni siquiera la gente sabe que existe y pues se tienen que tomar las decisiones. Y más sobre todo cuando de repente suceden cosas inesperadas, en momentos de crisis, en momentos en el que tienes un par de semanas, un par de meses a lo mucho para como empresa girar o tener que tomar decisiones, y son momentos en los que pues sale a relucir o lo bueno o lo malo de la gente, ¿no? Quisiera saber tu opinión, empezando por ahí, de cuál es, pues no voy a decir la mejor, porque probablemente lo mejor para alguien no le funciona a otra persona o a otra área, pero qué tipo de cualidades debe tener un líder, un manager de un área, para en momentos de crisis, en momentos de que nadie sabe qué hacer, pero tienes que hacer algo. ¿Cuáles son las bases que tiene que tener esa persona para afrontar lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Porque aplica en cualquier momento. Creo que ahí puedo compartirles, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Me tocó vivir una situación más allá de lo coyuntural, ¿no? Como lo que contaba hace rato, sino algo de supervivencia, ¿no? Sucedió un setback muy importante, ¿no? Y tuvimos que salir a comprar un banco, ¿no? Con poco guideline, ¿no? Poco guidance del lado del liderazgo. Solamente hay que salir a comprar un banco porque necesitamos seguir nuestra operación ahora con otra licencia, ¿no? Entonces, esto significaba, ¿no? Que aparte de la operación, aparte del día a día, ¿no? Ahora tenemos que enfocarnos en un proyecto muy grande, con muy poco tiempo, muy poco margen. Y bueno, ¿no? Creo que ahí pues no hay tiempo, ¿no? O sea, cuando estás en una situación así de supervivencia, pues no hay tiempo para decir, a ver, ¿cuál es la mejor estrategia, ¿no? O buscar, ¿no? O analizar cuál va a ser el mejor camino que vas a tomar, ¿no? Para comprar el banco, ¿no? En este ejemplo. Creo que para la compra del banco lo más sencillo fue la misma compra, ¿no? Lo más complicado fue, ya que lo compraste y que pasa como el perrito que persigue el coche, ¿no? Que quién sabe qué va a hacer cuando lo atrape, ¿no? Entonces, así pasó, ¿no? Ya, como se compró el banco, es lo que necesitamos. ¿Y ahora? ¿No? Entonces, ahí es donde entramos en esa situación como de supervivencia, donde pues teníamos que hacer que el banco se mantuviera operando, ¿no?
que migramos una operación, hablar con los reguladores, ¿no? Hablar con los inversores porque teníamos que justificar la compra, etcétera, ¿no? Y en ese momento lo más importante, ¿no? Era la misma gestión de los equipos, ¿no? Porque juntas a dos culturas que eran totalmente diferentes y lo que decía al principio, ¿no? No había tiempo de decir, ay, ¿cuál será la mejor metodología, ¿no? El mejor camino, sino que ahí tuve que apelar directamente a ver, ¿no? Hacer un análisis rápido, ¿no? ¿Qué es lo más riesgoso? Pues el ego de la gente, ¿no? O sea, la incertidumbre, el ego de la gente, la misma situación, las circunstancias, ¿no? ¿Y qué es lo único que nos podía dar luz en ese momento? Pues fijar muy bien cuál era el objetivo, ¿no? O sea, no, muchos equipos no lo hicieron, ¿no? Mi equipo sí lo hizo, ¿no? Fue el objetivo número uno de mi área, ¿no? Y de este equipo es ¿no? Tenemos que migrar la operación, tenemos que cumplir con las obligaciones regulatorias y tenemos que terminar de hablar con los inversores, ¿no? Otra cosa es ruido, ¿no? No hagan caso en la incertidumbre. Y entonces, obviamente fue un proceso doloroso, ¿no? Porque tienes que hablar con ciertas personas para que dejen el ego de lado, para que dejen las agendas personales, ¿no? Que dejen de atender el ruido que hay en un proceso tan complejo, y estén enfocadas en, ok, ¿no? Ahorita lo importante no es tanto el cómo me siento, ¿no? Porque sí, obvio, pero no es el cómo me siento o qué pienso del chismerío que escucho, sino el cómo le hago para llegar a este objetivo, porque de ahí, o sea, yo lo ponía muy simple, ¿no? Es, si no logramos hacer que el banco funcione, entonces ahora sí nos quedamos todos sin chamba, ¿no? Si logramos hacer que funcione, bueno, después tenemos otras conversaciones, ¿no? Entonces, creo que en esos momentos de crisis, ¿no? Hay que tener como bien claro, ¿no? Al menos lo básico, la base, ¿no? Con que nos puede dar luz, ¿no? Para orientar a un equipo. Y en este caso fueron, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el riesgo número uno que tenemos? Y después el ya empujar a los equipos de a ver, ¿no? Sí, tú estabas haciendo X, Y, Z razones, perdón, X, Y, Z tareas, ¿no? Ahora vas a hacer esto, ¿no? Y otra de las cosas que digo, es muy común, ¿no? Fue transparentar todo, ¿no? O sea, no existía comunicación en ese equipo, ¿no? Era totalmente vertical, donde la cabeza de ese equipo solamente le decía a algunos qué estaba pasando y en partecitas, no, ¿no? Yo llegué y puse horizontal la comunicación y a todos decirles, ¿no? Hasta el analista más junior, hasta los directivos decirles, tenemos que enfocarnos en tal tarea, ¿no? Porque de otra manera nos quedamos sin banco, ¿no? Entonces creo que eso hizo que la gente dijera, ay, pues mi trabajo sí tiene mucha importancia, ¿no? Aunque sea cuentas por pagar, tiene mucha importancia porque de otra manera no vamos a llegar al objetivo que pusimos. Entonces, creo que esas dos cosas son bien importantes, ¿no? Para una situación así de crisis, ¿no? Rubén, en tu postura como financiero, ¿cómo decides el punto de la transparencia? A ver, yo personalmente, a nivel individual y en mi rol de people, siempre soy en pro de la honestidad, la transparencia y que todo el mundo tenga la mayor cantidad de información posible para desde ahí poder mejorar, movernos y al final que cada quien tome las mejores decisiones, pero con la información siempre, ¿no? Yo siempre he dicho, la verdad nos ahorra a todos tiempo. Pero muchas veces la verdad es demasiado densa y obviamente pues en muchas organizaciones por distintos factores las empresas optan por solo pasar cierto tipo de información. Yo la verdad he sido súper afortunada de que en las empresas donde he trabajado el equipo de liderazgo es en pro a compartir información y te digo a nivel compartir estados financieros, obviamente nunca compartir datos de salarios y nada que ponga en riesgo temas individuales y demás, pero sí muy, muy transparente, decir esto tenemos en la cuenta, si no llegamos aquí, esto va a pasar, esto fueron los resultados, malos resultados, buenos resultados, o sea, como siempre, mucha transparencia, ¿no? Sí. Pero en tu posición como financiero, ¿cuál es tu filosofía? ¿Y dónde está ese punto de decir, ok, sí hay que ser transparentes, pero tampoco queremos generar un caos o un pánico, ¿no? Como en el ejemplo que decías, oye, pues si no hacemos esto en 2 meses, todos nos quedamos sin chamba.
mucha gente podrá decir, híjole, si tú le dices eso a mi equipo mañana empieza a buscar chamba. Y si es gente buena, mañana encuentra chamba, ¿no? Entonces, platícanos como un poquito de tu posición, dónde está la línea de la transparencia. Sí, yo creo que tienes toda la razón. No todos tienen que saber todo, ¿no? Y realmente la gente no quiere saber todo, ¿no? O sea, si quiero saber el sueldo de alguien, quizá ya es un poco más chisme, ¿no? Pero, creo que en esas situaciones, ¿no? O sea, la gente quiere saber el proceso en general, ¿no? Como cosas mucho más, a lo mejor no le vas a compartir de, ya nos quedan 100 pesos en la cuenta, ¿no? Y no vamos a llegar mañana, pero sí decirle, oigan, si no entregamos, ¿no? Un filing regulatorio el tal día de diciembre, o sea, la compra se nos cae, ¿no? Entonces, todos tenemos que trabajar bien enfocados en esto, ¿no? Entonces, creo que hasta ese nivel de transparencia, porque si uno le dice, mira, pues aquí están los estados financieros, ¿no? O así está nuestro cash flow, o así están lo que estamos quemando mes a mes, algunas personas pueden sí tomar una decisión, ¿no? Y otras, la verdad es que van a decir, no me dice nada, ¿no? No hay el sentido de magnitud quizá, o de qué está pasando. Pero creo que darlo así un poquito más general, ¿no? Y no entrar tanto en detalle, creo que ayuda mucho más y no justamente genera ese caos que a lo mejor dando el detalle sí podría, ¿no? Decir, oye, ahora sí, no tenemos ni para llegar a fin de mes. Ah, bueno, entonces sí, la gente se va a empezar a ir, ¿no? Y también uno lo hace, digo, yo en ese momento también lo hacía con todo el propósito, ¿no? De, a ver, ¿no? Si alguien le preocupa mucho, ¿no? El llegar a entregar, ¿no? Un filing o alguno de los grandes objetivos que pusimos en ese momento y quiere buscar chamba, pues, está bien, ¿no? O sea, nosotros queremos a un equipo que nos acompañe en una situación tan borde, ¿no? Y creo que, o sea, tuve el privilegio, ¿no? De que todo ese equipo me acompañó, ¿no? Y siempre presumo, ¿no? Que tuvimos cero rotación en ese momento, ¿no? Cuando en un proceso de M&A tan complejo, todo el mundo se empieza a ir, como en los equipos, y en el equipo de finanzas se quedaron, porque entendieron cuál era la complejidad, entendían los objetivos, y ya que los alcanzamos, estaban súper orgullosos de, pues yo ayudé, ¿no? A que llegáramos hasta acá, ¿no? Y en una situación como esa, Rubén, estoy súper curiosa de saber, el enfoque era transaccional, ¿no? O sea, terminar A, B, C y D. Y mencionaste ahorita, pues sí, no me importa tanto cómo te sientes, ¿no? Entonces, si lo dijiste como súper consciente o no tan consciente, pero no sé, me puedo imaginar a lo mejor a la cabeza de people, de la empresa en ese momento diciendo, oye, Rubén, no estamos cuidando esta parte soft de la cultura. ¿Sucedió o no sucedió que alguien te dijera, oye, Rubén, ¿por qué no estamos viendo otra parte de la cultura y de la integración? Porque estamos viendo solo el número. ¿Te pasó eso? No, todo lo contrario, porque, o sea, me refiero a en las breves semanas, ¿no? Que tuvimos para ejecutar esa compra, ¿no? Ahí sí no podía yo ponerme a hablar con las personas a ver cómo se sentían, ¿no? Ni entender sus prioridades o sus dolencias, ¿no? Ahí era, este es el objetivo, luego hablamos de cómo te sientes, ¿no? Pero lleguemos al objetivo, ¿no? Después sí hubo un proceso de mucho acompañamiento que duró meses, ¿no? De ir hablando uno por uno, ¿no? Identificar, o sea, yo hablé con todo el equipo y era identificar qué es lo que le hacía más ruido a las personas, ¿no? Y entonces sí hacer algo, tiempo después ya llegó People sugiriendo eso, ¿no? Es como, bueno, ¿no? Esto me lo hubieras dicho unos meses antes y me hubieras ayudado mucho, ¿no? Para llevar las pláticas, pero sí, o sea, y yo lo vi porque, o sea, lo único que pensaba es, si yo estuviera del otro lado, me encantaría que se pusieran a hablar conmigo, ¿no? Y que entendieran dónde están mis miedos, ¿no? Dónde está toda mi incertidumbre, y por eso lo hice, ¿no? Porque creo que todo el mundo quería hablar, ¿no? Tenía algo que decir, y bueno, al final creo que resultó bien, ¿no? Y creo que va un poco, me gustaría profundizar un poco más porque lo mencionaste varias veces, con el ego de las personas, que es uno de los grandes problemas que vemos en todos niveles, en todos momentos.
quiero pensar que un poco tu ejemplo justo era ese, ¿no? A lo mejor podía haber una persona que decía, oye, pero pues ya tenía tal proyecto avanzado, íbamos a lanzar tal cosa y pues me estás frenando todo mi trabajo para dedicarme a hacer otra cosa. A lo mejor por ahí puede ir un ejemplo. ¿Qué experiencia te tocó vivir hablando justo de este tema de personas que no quisieran por cualquier razón necesariamente pues remar para el mismo lado? ¿Cómo tratar con estas personas? ¿Cómo hacerles ver o cambiar, que cambien de opinión? O si hay casos en los que pues simplemente por más que hables con las personas, pues no hay forma de hacerles cambiar de opinión. ¿Cuál fue tu experiencia? Claro. Sí, o sea, yo pienso mucho en, compramos este banco que era un equipo que llevaban 10 años trabajando entre ellos, ¿no? Este equipo de finanzas. Entonces era un equipo con cierta dinámica, operando un negocio totalmente diferente al de Walla, ¿no? Y después pues ya viene la adquisición, ¿no? Y para mí, o sea, ya en el proceso de, de integrarnos, ¿no? Con el banco, pues hubo varias situaciones, ¿no? Relacionadas con el ego, ¿no? Yo recuerdo una donde los objetivos estaban claros, ¿no? Era ahora tenemos que migrar la operación, tenemos que lanzar, no había otra, ¿no? Bueno, y obviamente las cosas regulatorias, ¿no? No había otra, desde el lado de finanzas, ¿no? Y de repente, pues estaba ahí una persona, ¿no? De liderazgo de mi equipo, que pues iba, ¿no? Y buscaba otros stakeholders, le decía, miren, este es tu proyecto, ¿no? Mira esto, aquello, ¿no? Miren lo que estoy haciendo por acá. Está muy bien, ¿no? Entonces, o sea, hablé con él y le dije, a ver, ¿no? O sea, apelo a tu ego, ¿no? De que estás haciendo eso porque sigues una agenda, todo el mundo tiene una agenda, ¿no? Está perfecto, pero ahorita eso no es lo que necesita el equipo, ¿no? El equipo necesita que lleguemos a los objetivos, no es otra, ¿no? Y el que tú estés persiguiendo tu agenda, ¿no? Hace que nos alejemos de llegar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces, tuve varias conversaciones similares, ¿no? Con gente de este banco, de este equipo que me tocó heredar, ¿no? Muchas de ellas, orgullosamente, hicieron el cambio, ¿no? Y por eso llegamos al objetivo, ¿no? Y muchas otras, no, ¿no? Que en eso me apoyé mucho en el equipo de People. Les dije, oigan, no estoy logrando que estén enfocados en nuestro objetivo, ¿no? Y ahí creo que el equipo de People hizo un buen trabajo, ¿no? Diciendo, a ver, ¿no? La cultura, ¿no? De esta empresa es por llegar a los objetivos que setea la empresa, que setean los líderes. Y si estás fuera de eso, no estás trabajando dentro de la cultura de la empresa, ¿no? Y la empresa no se va, o sea, la empresa no se va a moldar a la empresa de la empresa comprada, ¿no? Entonces, tienes que alinearte a enfocarte, ¿no? A lo que tu líder te está diciendo, a lo que la empresa te está diciendo y todo. Entonces, creo que eso fueron conversaciones largas, difíciles, ¿no? Con estas otras personas, pero que al final, pues, dio algo de resultado, ¿no? Porque pues terminaron orientándose, ¿no? Un poquito hacia donde nosotros necesitábamos que fueran. Si volvieras a estar en esa situación, Rubén, hablando de una adquisición, ¿no? A lo mejor con un poquito más de tiempo, no un objetivo de 3 semanas y si no, ya la empresa se acaba. ¿Qué esperarías de un área de recursos humanos, de talento, para asegurar que no solo el objetivo de seguir adelante funciona, sino como una integración un poquito más smooth y para que dijeras, ok, a lo mejor yo como área de finanzas estoy liderando este proceso, pero sí, de ti como área de people, ¿qué esperarías? Sí, eso lo tengo bien claro porque fue un gran dolor que tuvimos, ¿no? Y para mí, si hoy tuviéramos un proceso igual, ¿no? O si regresamos en el tiempo, creo que necesitaríamos que el equipo de People tomara luego la bandera, ¿no? Sobre todo en una adquisición así donde es una organización mucho más horizontal comprando una totalmente vertical, ¿no? Donde en el día uno dijera cómo van a funcionar las cosas, ¿no? O sea, desde el día uno dijera, a ver, ya el día cero que hagamos la compra, ¿no?
esta es la cultura que vamos a seguir, esta es la metodología que vamos a seguir, ¿no? Estas son las formas de reporte que van a existir, ¿no? O sea, que se tengan muy bien las reglas del juego, para que después todos los pudiéramos replicar en nuestros equipos, ¿no? Creo que pudo ser menos descalabrado el proceso, ¿no? Si hubiera habido ese guidance, ¿no? Del equipo de people, ¿no? Y desafortunadamente, ¿no? Luego, pues muchas veces traes consultores, ¿no? Terceros para que opinen sobre la compra. No, lo mejor, o sea, el que mejor puede opinar son tus mismas áreas, ¿no? Los que pueden decirte que sí funciona y que no funciona, ¿no? Y no te esperes a traer un tercero. Pues bueno, creo que son sesgos que no volvería a cometer, ¿no? Y que me gustaría que el equipo de People estuviera súper on top en sus prioridades, ¿no? O sea, de repente estaban desviados en otras cosas no tan importantes, y bueno, se iba, ¿no? Y también el lado de compensaciones, ¿no? Compensaciones bien importante y lo dejaban medio de lado, ¿no? Me gustaría desviarme tantito, Rubén, a un punto que mencionaste ahorita. De hecho, me voy a desviar completamente, pero me interesa muchísimo tu opinión. Hablaste de los consultores y hemos tenido diferentes opiniones en este podcast alrededor de, pues, en qué momento a lo mejor vale la pena acercarte con una empresa de consultoría, en qué tamaño está tu empresa, qué necesitas, pero ¿cuál es tu opinión personal para cuestiones de people, de cultura? ¿Qué hacer interno, qué hacer externo? ¿En qué momento tú como finanzas dices ya necesitamos pagarle a alguien? Y pagarle a alguien puede ser pagarle a un consultor individual que te cobra $400 la hora por consultoría, o pagarle a un equipo de McKinsey, ¿no? Que te va a hacer un proyecto de $3 millones, ¿no? O sea, ese es el scope de la consultoría, pero ¿en qué momento tú como finanzas dices vale la pena dejar de intentar hacer algo interno y asesorarnos con alguien por fuera? Sí, ¿Bajo qué circunstancias? Perdón. Sí, mi visión siempre es muy simplista, ¿no? O sea, es muy blanco y negro, en el sentido de, a ver, creo que yo traigo un consultor cuando quiero que me validen algo, ¿no? No traigo un consultor para que me diga qué hacer, ¿sí? Entonces, creo que si traes un consultor para que te diga qué hacer, pues o sea, puede haber problemas, ¿no? Pero si traigo un consultor para que me diga, se me valide, ¿no? Una transferencia, algo impositivo, ¿no? O un proceso, o sea, oye, estoy pensando hacer así el cambio, ¿no? De la organización vertical a la horizontal, estoy poniendo estas líneas de reporte, estoy poniendo esto, ¿cómo lo ves desde el punto regulatorio? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia como consultor? Creo que eso es bueno, ¿no? El que tengas esa validación, pues porque al final conocen quizá otros casos, etcétera. Pero cuando les pides ¿qué hago? Estás perdiendo mucha información que genera la misma compañía, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo vi en ese proceso, ¿no? Dime qué hago. Y, oye, nosotros pudimos haber dicho desde el día uno, haz cosas de change management, ¿no? Haz cosas de cómo permear la cultura, ¿no? Etcétera, etcétera, en lugar de esperar que viniera un consultor mucho tiempo después a decirte lo mismo, ¿no? Que tu equipo te iba a decir. Oye, y ahorita decías, me hubiera gustado que People a lo mejor hubiera reaccionado un poco más rápido y me hubiera compartido cierto guidance para saber desde finanzas cómo afrontar ciertas situaciones. ¿Cómo consideras o de quién es la responsabilidad de asegurar que ese fit cultural que exista en estos casos de adquisiciones y fusiones suceda como lo esperan? En este caso, como dices, pues la empresa que está adquiriendo, ¿no? A lo mejor si son del mismo tamaño puede ser un poco más complejo. Mi duda es, en tu caso era finanzas, ¿no? Y a lo mejor hubieras esperado tener cierto guidance desde People, pero pues estaba a lo mejor el área de operaciones y a lo mejor el área de ventas y si había áreas de ingeniería. ¿De quién es la responsabilidad o es responsabilidad compartida de salir a decir esto es como queremos trabajar? A lo mejor People lo puede decir, pero me imagino que dentro de cada área debe haber una responsabilidad individual de encargarse de que eso suceda, o cómo lo entiendes tú. Sí, o sea, pienso que procesos así de complejos, ¿no? Y regresando al ejemplo, o sea, creo que
quien debió haber sido el trigger, ¿no? Y quien debió haber dicho, a ver, ¿no? Tú, People, vas a definir esto, tú vas a hacer aquello, etcétera, el CEO, ¿no? O sea, él debió haberse involucrado al nivel de decir, People, no te distraigas, ¿no? No te distraigas con esto otro que estás haciendo. Define cuál va a ser la estructura, ¿no? Operaciones sí que sé que tienes vela en el entierro, ¿no? Pero tú enfócate aquí en esta otra cosa, ¿no? Entonces creo que para procesos así el CEO tiene que estar bien metido, ¿no? En eso y orientar a las áreas de ponerle las prioridades, ¿no? Y eso pues porque va a terminar ayudando a todos, ¿no? Y creo que el CEO, pues desde su posición tiene esa visión, ¿no? De poder decir, pues sí, Pipo quizá me lo están distrayendo porque le están pidiendo X, Y, Z cosas, cuando tendría que estar enfocado, ¿no? En algo que sé que va a doler, ¿no? En algo que sé que va a pegar muchísimo, ¿no? Al proyecto, a la cultura, etc. Quiero retar, Rubén, un momento eso que dijiste. Siento que muchas veces las organizaciones ponemos demasiada responsabilidad en el CEO y obviamente hay un tema de dirección que la cabeza de la organización tiene que poner, pero creo que muchas veces esa dirección pues tiene que ser una dirección estratégica y tal vez en un nivel abajo, justo en las cabezas de cada departamento, debería estar un poquito más cargada esa decisión y ese acuerdo, ¿no? Yo siempre digo, a mí me dicen que peco mucho de sobrecomunicar, pero es que mi peor pesadilla es no comunicar algo, ¿no? Entonces prefiero como que, ok, todos estamos alineados, sí, todos estamos de acuerdo, sí, no, perfecto, no estamos de acuerdo, ¿por qué no estamos de acuerdo? ¿Cómo has visto tú? Y pregunto específicamente en tu experiencia que has estado en distintas empresas, ¿no? Empresas pequeñas, empresas grandes, startups, multinacionales. ¿Cómo has visto este paso en donde a lo mejor se empieza a descentralizar que una sola persona, que es la cabeza de la organización, tenga que tomar, pues, las decisiones y la dirección, ¿no? O sea, a lo mejor el CEO no sabía que iba a enfrentar todo eso porque era la primera vez. O sea, ¿en qué momento crees que el equipo debe de hacer como ese step up para tomar más dirección y en qué momento es necesario que una sola voz sí diga para dónde nos vamos? Claro, sí, o sea, creo que tienes toda la razón, ¿no? Depende del proceso y el tamaño, ¿no? Por ejemplo, en el caso o sea, en este ejemplo, pues es una fintech que tenía presencia en varios países, ¿no? Entonces el CEO obviamente estaba metido en mil y un cosas, ¿no? Pero pues, tenías un CEO en el país, ¿no? Y él fue el que debió haber dicho, señores, ¿no? O sea, esto nos va a doler, hagámoslo de esta otra manera, etcétera. Entonces creo que sí, digo, quizá habrá cosas, ¿no? Que superan el nivel del country manager, ¿no? O del CEO del país, lo que sea, ¿no? Pero y que tendrá que tomar el CEO, o sea, el CEO general, ¿no? Pero, o sea, ya tiene que ser una decisión de A o B, ¿no? O sea, y será un proceso de trabajo, ¿sí? Con el equipo del liderazgo del país, ¿no? Y después con el C-Level y después con el CEO. Pero o sea, los que tienen que decir, porque creo que es mucho su rol, ¿no? Son esos CEOs, ¿no? Ya sea el del país o sea el global, ¿no? De decir, señores, no debemos de descuidar la cultura, ¿no? Oye, me gustaría recapitular un poquito. Me gustaría preguntar qué recomendarías, ¿no? A las personas, a las empresas que están pasando o que van a pasar por un momento. Da la impresión que hay miles de cosas, ¿no? Y no va a haber una fórmula mágica y todas las empresas serán diferentes. Pero sí que de plano le dirías a la gente, de verdad, esto sí, háganlo con tiempo, planeenlo con tiempo, prioricen esto puede esperar. ¿Qué le recomendarías a los que están por empezar un proceso como el que te tocó llevar? Sí, es que creo que para los procesos de M&A pues, está bien estructurado, ¿no? En las bancas de inversión, los consultores, el qué tienes que hacer, pero el qué tienes que hacer en el previo a, ¿no? ¿Qué tienes que hacer
para el due diligence, para la firma del contrato, ¿no? Todos los schedules que necesites, etcétera. Pero luego no está, o está muy, muy por encima el que pasa en el día 1, ¿no? Y sobre todo, pues porque si hay un día 1 de que ya firmaste, y ahí empieza, o sea, ahí empieza ya la fusión, ¿no? Aunque haya tiempos regulatorios, aunque haya algún tiempo de alguna otra cosa, ahí empieza, y creo que lo que siempre hay que tener en mente es quién es el equipo que te estás quedando, ¿no? Quiénes son los jugadores clave que pueden tener una información, porque eso te va a ayudar a tu pensar, ¿no? En, ok, cómo voy a hablar de ellos, de los objetivos, ¿no? ¿Cómo va a hacer que jalen para mí? Porque no va a ser posible el deshacerte del equipo y empezar a operar tú luego, ¿no? Sino que tienes que trabajar con el equipo, y para mí siempre fue la visión de tenemos que seguir trabajando el proyecto con todo el equipo que esté, ¿no? Y en el largo plazo veremos, pues, si necesitamos reforzar el equipo o no, o mover a alguien de área, etcétera. Pero no llegué con ese sesgo de nadie funciona aquí, por eso lo estamos comprando, ¿no? Que creo que en muchas áreas sí es, nadie funciona aquí, por eso te compramos, y entonces los victoriosos contra los vencidos, ¿no? Y eso genera como muchos problemas en cómo gestionar a los equipos, ¿no? Entonces, creo que sería eso, ¿no? Y fijarte muy bien cuáles son las dolencias, ¿no? Yo atendí dolencias que eran muy tontas, ¿no? Como cosas de la oficina, pero a todo mundo le dolía algo de la oficina, ¿no? Que tenían que ser guardias. Y a todo mundo le dolía, y eso pues lo quitamos, ¿no? Y eso generaba, eso hacía que ganaras confianza como líder, ¿no? Y eran cositas que no nos costaban nada, ¿no? Después de escuchar a las personas, ¿no? Y haberme tomado el tiempo de hablar con todos, la gente valoraba de, oye, pues mira, sí, habló conmigo y hubo un cambio, ¿no? Entonces, pues me forcé a hacer algunos cambios que a lo mejor no eran prioritarios, pero que sabía que eran importantes para que el equipo estuviera más confiado. Y eso, ¿no? Creo que sería como lo más importante. Y saliéndonos un poquito de este tema de adquisiciones, Rubén, en otras situaciones en donde tenemos que ejecutar de manera atropellada, ¿no? Usaste ese término antes. Sí. Pues muchas veces en el día a día tienes que ejecutar de manera atropellada, ¿no? Sin todos los recursos, sin todo el conocimiento, sin todas las personas, sin todo el tiempo, en diferentes circunstancias. Y creo que en cualquier empresa sucede, ¿no? No solamente en pymes o en startups, en empresas grandes, pues también existen estos retos. ¿Cuáles consideras tú que son las skills o los valores que un equipo y que las personas necesitan de tener, potencializar para poder enfrentar estas situaciones atropelladas, no darse por vencidos, no querer renunciar al día siguiente y encontrar la manera? O sea, algo que yo valoro mucho con las personas que he trabajado es qué tan fría cabeza tienen, ¿no? O sea, quizás no toman decisiones de manera tan visceral, pues porque bueno, ¿no? Desde el enojo, ¿no? Siempre uno puede tomar una decisión que quizás sea no la mejor, ¿no? Para no más allá del proyecto, ¿no? Sino para una manera personal, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y me habla como de que tengan la inteligencia emocional, ¿no? De decir, o de poder calmar, ¿no? De poder estar con cabeza fría, ¿no? También yo creo que otra es la comunicación, ¿no? Que creo que eso es cross cualquier área, pero es que es bien complejo, ¿no? En finanzas, sobre todo porque empoderan al área es el policía, ¿no? Es el que va a estar cuidando el presupuesto, ¿no? Entonces luego con ese empoderamiento va uno y les habla mal a las personas, ¿no? Entonces creo que sí debe haber muchas soft skills y habilidades de, pues no, o sea, ¿cómo haces que la gente haga el presupuesto? ¿Regañando? No, ¿no? ¿Cómo es que la gente cumpla con los procesos? ¿Regañando? No, ¿no? Tienes que hacerlo trasladándoles esa accountability, ¿no? Oye, pues tú tienes que cumplir con el proceso para tu protección, ¿no? Para tu protección, el de la empresa y el de finanzas, ¿no? Tú tienes que cumplir el presupuesto porque eres tú el que va a ir a defender
si el área de people gastó más o gastó menos, ¿no? O el área de marketing trae peores números o mejores números, ¿no? No va a ser el gasto de marketing de finanzas, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber esa habilidad, ¿no? De las personas de poder trasladar el accountability, ¿no? Y la responsabilidad a otros stakeholders, ¿no? Y eso, realmente creo que, digo, más allá de lo técnico, ¿no? Que de nuevo está dado, ¿no? Hay muchas soft skills que harían que hubiera mucho más líderes, mucho más CEOs que vengan del área de finanzas, ¿no? Y menos de áreas comerciales o de otras. Creo que también, Rubén, algo que puede ayudar, y lo he visto bastantes veces, a que finanzas deje de ser el área policía y además el área que está entitled to, porque al final tú como finanzas tienes toda la autoridad para hacer cambios y decir hasta aquí y ya no más y hazle como quieras. Sí. O sea, creo que el área de finanzas tenga un enfoque de educar a la organización de qué significa esta línea, qué significa este gasto, déjame te doy contexto de realmente lo que significa runway, ¿no? Y por qué estamos cuidando este millón, este peso. Déjame te doy contexto de cómo hacemos dinero y cómo gastamos dinero para que entiendas cómo desde tu área de marketing, desde tu rol como analista, puedes afectar fuertemente o beneficiar fuertemente, pero pues muchas veces el área de finanzas se queda cómodamente, creo yo, con la insignia de policía, de decir sí o no, área, en lugar de dar un paso extra y educar un poco a la organización. Y para mí creo que eso puede ser el game changer, ¿no? El que, ok, yo entienda el mismo idioma que tú me estás hablando de estados financieros, de runway, de deuda, como le quieras poner, y que pueda como internalizar mucho más esos conceptos para cambiar mis comportamientos alrededor de los gastos, los retornos, las inversiones que yo como área quiero hacer, ¿no? Sí, yo creo que muchos libros de administración, ¿no? De gestión empresarial, siempre etiquetan a finanzas como un área de control, ¿no? Y eso es lo que nos empodera, ¿no? Y somos dueños del P&L, etcétera. Pero creo que debería haber una transición, ¿no? Y las áreas de finanzas deberían de funcionar como business partners, ¿no? A que ayuden a tomar buena decisión a todos, ¿no? O sea, hasta las áreas comerciales, hasta otras áreas de soporte, que para que tomen buenas decisiones, ¿no? O sea, si yo desde marketing, ¿no? Voy a tomar una decisión, ¿no? Para una campaña, pues con los números que alcancé a hacer, ¿no? Voy a tomar una mejor decisión si alguien de finanzas me ayudó a construir la lógica, ¿no? O el mental model de por qué sí o por qué no utilizar cierta metodología o lo que sea, ¿no? Entonces creo que hacer ese switch, ¿no? Es importante. Hay muchas áreas ya, pero muchas empresas están ahí como volcadas a ser más sensibles, ¿no? Con las distintas áreas, pero muchas otras no, ¿no? Es más complejo. Me encanta este approach que dices en donde, a ver, quiero hacer quiero hacer una inversión, quiero traer esta iniciativa, quiero traer este proyecto, quiero traer esta herramienta. Déjame acerco con una persona de finanzas que me ayude a redondear un poquito el ángulo para ver si es la mejor decisión que puedo tomar y si el retorno, pues, va a ser el mejor que puedo traer, ¿no? Me encanta. Sí, también ves mucho de pasar de un área de finanzas reactiva, ¿no? Que reacciona al resultado, ¿no? Reacciona oye, te pasaste el presupuesto, oye, te pasaste aquello, a que sea proactiva, ¿no? Oye, sabes que hay problemas en cómo estamos estimando, cómo estamos gestionando el gasto. Ve y te metes a ver cómo puedes ayudar a hacer una mejor proyección, un mejor controllership, ¿no? Lo que sea. Entonces, es eso, ¿no? El pasar de lo reactivo a lo proactivo, y es bien complejo, ¿no? No muchos lo logran. Creo que Mau se trabó, ¿verdad? Ajá, otra vez. Creo que muchas personas de finanzas, Rubén, y no solamente de finanzas, creo que en general hay mucho el cómo pasar de lo reactivo a lo proactivo, ¿no? Y creo que en muchos casos no es un tema de conocimiento o de necesidad, sino de recursos. No sé cómo lo ves tú, pero creo que a veces algunas personas encuentran complejo déjame encuentro tiempo,
para ser proactivo, ¿no? O sea, ¿a qué hora de mi día puedo tener esa proactividad de yo acercarme, explicar, buscar esos huecos? Sí, no sé tú cómo lo veas. Me tocó en algún momento ayudar a un equipo de FP&A, ¿no? Al que necesitaba que ayudara mucho más a las áreas, ¿no? Haciendo lo que hace FP&A, ¿no? Dando insights importantes para la toma de decisiones. ¿Y qué pasó? Me dijeron, no tenemos tiempo, ¿no? O sea, porque tenemos X, Y, tareas, procesos, bla, bla, bla. Digo, pero o sea, para mí yo no concebía, ¿no? El cómo con 8 horas de trabajo al día no daba tiempo para hacer cosas que eran más operativas rápido, ¿no? Entonces hice con ellos un ejercicio que pocas veces he visto que lo hacen al menos en las áreas de finanzas, y nos pusimos a deconstruir cuál era el día a día de estos analistas, ¿no? Entonces, deconstruimos cuáles eran esos grandes procesos que hacían, y pues sí nos encontramos que había procesos muy manuales, ¿no? Muy arcaicos, que ellos hacían para la gestión de los gastos, ¿no? Y la aprobación contra el presupuesto y todo, ¿no? Pero fue un proceso así de ver, ¿no? Y cómo era eso aquí, ¿no? Y entender el pasito a paso, ¿no? Del proceso. Les dije, esto, o sea, tiene que irse, ¿no? Si se está comiendo el 50% de tu tiempo, ¿no? Tiene que irse y lo puedes automatizar rapidísimo, ¿no? Entonces, eso lo automatizamos, pusimos una herramienta para hacerlo mucho más sencillo, y de repente fue de, no lo puedo creer, Rubén, ¿no? Ya tenemos 50% más de tiempo. Y digo, pues claro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo no estuviste así? ¿No? Por años, ¿no? Y te quedaste con el proceso y te quedaste ahí encasillado sin sumar realmente valor a la compañía, porque lo que necesitaba era que sumaran, ¿no? Y esa es la proactividad, ¿no? Como el de construir el que estás haciendo, el pensar que es algo que tienes que hacer de manera rutinaria, o reportes, ¿no? O análisis que podrías simplificar, ¿no? Que podrías hacer mucho más automatizados o lo que sea. Esa es la productividad que necesitamos, ¿no? No siempre es ir a buscar a los business partners, ¿no? O sí, ¿no? Pero también es hacia adentro de cómo lo hago para tener más tiempo, para entonces ahora sí enfocarme en lo que la compañía me necesita como área de finanzas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hice con FP&A, y después me pasé a otras áreas porque vi que estábamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? Buenísimo, Rubén. Oye, y ya para cerrar, si pudieras cambiar una cosa de cómo trabajan las empresas alrededor de cultura organizacional, ¿qué sería? Sí, por ahí recién está un documental de cómo grabaron el video de We Are the World, ¿no? Con Michael Jackson y todos los famosos en los 80. Y lo que más me gustó del documental fue que pusieron el letrerito de deja tu ego aquí afuera, ¿no? Entonces creo que eso me gustaría, ¿no? Porque creo que cambiar en todas las compañías siempre hay egos, ¿no? Y sea chica, sea grande, ¿no? Entorpecen la toma de decisiones, entorpecen hacer los proyectos, ¿no? Y creo que un gran objetivo, ¿no? Que podría tener un equipo de people sería cómo hacer que la gente lo deje en la casa, ¿no? Y vaya a trabajar, ¿no? Sé que es un mundo utópico, ¿no? Y bien complejo, pero creo que sería la mejor manera en la que todos podríamos trabajar, y por tanto llegar a nuestros objetivos, ¿no? Lograr esos grandes proyectos que queremos, ¿no? Me encanta, Rubén. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esta plática. Muchísimas gracias también. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos. Esta es una producción de Aural.